Los insurrectos son un grupo de personas que se sublevaron contra el gobierno reconocido, pero solo controlan algunas plazas y disponen también, eventualmente, de algunos buques de guerra. Este reconocimiento significa que sus actos oficiales se considerarán, en principio, como actos de gobierno, y no de pillaje o piratería, pero la determinación de la amplitud de derechos depende totalmente del arbitrio del Estado que los reconoce. Si debemos mencionar los antecedentes más importantes de los insurrectos, podemos mencionar que es una práctica puramente americana, nacida en los Estados Unidos de América, a fines del siglo XIX, aplicada en algunas insurrecciones y guerras civiles en Latinoamérica, posteriormente, y que por el contrario nunca se ha aplicado en Europa. Sin embargo, contradiciendo el señalamiento anterior, Gran Bretaña y otros países europeos decidieron reconocer como insurgentes o gobierno nacionalista de facto la porción de España bajo control de los rebeldes que luchaban contra el general Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Se requiere que el cuerpo armado insurrecto tenga una cierta organización, lo suficientemente estructurada como para que le permita con seriedad enfrentar a las fuerzas regulares. Al señalarse que debe existir una estructura jerárquica, no se debe llegar al extremo de exigir que sea idéntica a la que tiene la fuerza pública. Es decir, no se requiere tanto como que se trate de un ejército como el que detenta el Estado, pero sí se requiere que logre tal nivel de organización que le permita organizar sus actos de oposición armada. Para que ello sea posible, se requiere entonces que se logre predicar la existencia de ciertas personas que mandan o dictaminan la forma de proceder, y otras muchas que serán las encargadas de cumplir las disposiciones de sus superiores. La subjetividad internacional de los insurrectos es una situación transitoria que, si consiguen apoyo territorial, pueden transformarse en beligerancia. Caso contrario, los insurrectos pronto se diluyen buscando asilo político. La fuerza opositora será insurrecta. El grupo será insurrecto cuando la organización del grupo parte de iniciativa civil o particular, en el sentido de conformar un grupo lo suficientemente organizado como para que tenga la viabilidad de tomarse el poder y cambiar la institucionalidad representada por el Estado contra el cual lucha. Este será el caso más frecuente y que en Colombia se ha venido padeciendo décadas atrás. Dominio territorial tal que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, de tal manera que el dominio puede ser relativo, no absoluto, para el caso de la declaración de conflicto armado interno, puesto que en la mayoría de los conflictos armados internos se ha presentado de manera frecuente la necesidad de movilidad de los insurrectos con el fin de no ser capturados y así dar continuidad a sus movimientos. ¿Qué efectos surgen? Sus efectos son, entre otros, por razones de humanidad. Los rebeldes reconocidos como insurrectos no deben ser tratados por el gobierno legal como piratas o traidores, sino como combatientes y prisioneros de guerra según los casos. Y no se debe permitir que sean tratados en otras condiciones como delincuentes políticos en caso de asilo. Los actos de los insurrectos no pueden originar la responsabilidad internacional del gobierno legal y son fuente de obligaciones de los rebeldes para con los terceros estados. A la insurrección a la que da lugar la existencia de un grupo de insurrectos le puede resultar de aplicación el derecho internacional de guerra, previsto de un modo fundamental para los conflictos internacionales. Las normas esenciales del derecho humanitario se aplican también, no obstante, a los conflictos armados no internacionales, consecuencia de la insurrección. Se trata de normas mucho más sencillas que las que rigen los conflictos internacionales. Tienen como fuente principal el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949
En el mencionado artículo se insta a las partes implicadas en un conflicto interno a respetar algunos principios fundamentales del comportamiento humanitario. Lo dispuesto en este artículo es de obligado cumplimiento tanto para los gobiernos como para los insurgentes, mas sin conferir a estos últimos un estatuto especial. Por otro lado, en la Convención de La Habana del 29 de febrero de 1928 sobre los derechos y deberes de los estados en caso de guerra, el artículo 30 de esta convención establece: el buque insurrecto de guerra mercante equipado por la rebelión que llegue a un país extranjero o busque refugio en él, será entregado por el gobierno de éste al gobierno constituido del país en lucha civil, y los tripulantes serán considerados como refugiados políticos. Este artículo pone de manifiesto que, en el fondo, la figura de los insurrectos tiene una regulación especial y benévola para situaciones de marcado carácter político. Características de los insurrectos. En primer lugar, los insurgentes no tienen los caracteres necesarios para ser estimados como beligerantes. Segundo, los insurgentes no son simples violadores del derecho interno o del derecho internacional, sino que se trata de sublevados que podrían llegar a tener la categoría de beligerantes o de un nuevo Estado o de un nuevo gobierno si triunfaren. Tercero, los revolucionarios no controlan aún una parte importante del territorio, pero su organización les permite ofrecer una resistencia efectiva a las fuerzas del gobierno central. Cuarto, los insurrectos controlan solo algunas plazas y pueden tener eventualmente algunos buques de guerra. Quinta, no se trata de un simple motín, el levantamiento ha adquirido las características de una guerra civil, pero aún sin los elementos propios de la beligerancia. Un ejemplo de insurrección fue la forma como surgieron las FARC en Colombia. El 9 de abril de 1948, el magnicidio en Bogotá del líder popular y entonces candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, desencadenó una serie de multitudinarias y violentas protestas, inicialmente en la capital y después a nivel nacional, que pasaron a la historia como el Bogotazo. Era el inicio de un periodo sangriento conocido como la violencia, que enfrentaría a liberales y conservadores en armas por los próximos 10 años. Las FARC se fundan oficialmente en 1964, cuando Marquetalia era uno de los resquicios de la época de la violencia. Algunos liberales que se habían armado para hacerle frente a los ejércitos conservadores no habían entregado las armas, cuando el general Rojas Pinilla había concedido una amnistía general. Entonces, desde que fueron atacados, formaron una guerrilla móvil. Se dice que las FARC fueron la guerrilla más antigua de América Latina, que nació como un grupo insurgente de ideología marxista que luchaba contra las desigualdades sociales, pero que con los años se convirtió en un grupo terrorista vinculado al narcotráfico que se estima causó unas 200.000 muertes y 6 millones de desplazados. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocidas como las FARC, nacieron en 1964 como una guerrilla campesina con ideología comunista, que buscaba luchar en contra de la injusticia en un país azotado por la violencia del Bogotazo, los movimientos agrarios y las guerrillas liberales. En aquellos años, las FARC simbolizaban el inconformismo de la clase popular colombiana, que había sido olvidada por el gobierno y reprimida por el ejército. Las FARC se fundaron formalmente luego de la batalla de Marquetalia, donde sobrevivieron 50 campesinos y Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que se convertiría en el primer comandante de las FARC hasta el año 2008. Las FARC comenzaron a crecer de manera lenta pero segura hasta la década de los 80, donde contaban con entre 1.000 y 3.000 hombres. En 1982, Jacobo Arenas, un líder ideológico, comenzó a hacer una reorganización completa, planteando en sus combatientes las ideas y principios a las que se dirigía su lucha política y su lucha armada.
A partir de ese momento, las FARC se nombran Ejército del Pueblo y comenzaron un desdoblamiento de frentes para poder acrecentar su número de integrantes y hacer su movimiento más fuerte. La época dorada del narcotráfico en Colombia fue la década de los 80. Esto en algún momento debía provocar el choque de ambos grupos, y así pasó. La riqueza y el poder que otorgaba el narcotráfico comenzó a cegar a los líderes de las FARC. Implementaron un sistema de financiación llamado gramaje, el cual le permitía a los narcotraficantes sembrar su droga en sus territorios a cambio de una enorme cantidad de dinero. Al mismo tiempo, las FARC vieron el negocio del secuestro extorsivo como un jugoso aumento de riqueza. En los últimos años de la década de los 80 fue cuando las FARC comenzaban a olvidar por qué luchaban. Grave violación a los derechos humanos por parte de las FARC. Las FARC. La guerra que se vive en este país. Un crimen de guerra. Colombia está en peligro, el país está en peligro. Los ataques terroristas se vieron venir, los secuestros aumentaron, así como el robo de ganado, la minería ilegal, la violencia sexual, el asesinato de rehenes, la tortura, el reclutamiento de niños y las masacres. Tan solo el narcotráfico representaría más tarde el 78% de sus ingresos, recaudando unos $1.000 millones al año solo por la venta de drogas. Las FARC son la organización que más minas antipersonales ha sembrado en toda la historia. Entre 1990 y 2013 murieron en Colombia 10.445 personas por caer en campos minados. El 62% de las víctimas han sido de la fuerza pública, mientras que el 38% fueron civiles. El reclutamiento de niños es algo que las FARC han confesado. Se habla de que engañan a los niños con oportunidades laborales, amenazan a sus padres para que los entreguen o a veces se los llevan sin dejar rastro alguno. Un gran número de los integrantes de las FARC son menores de edad.